Buenas noches a todos, bienvenido de nuevo a este acto. Y antes de entrar en lo que es propiamente la presentación de esta conferencia, bueno, pues desde aquí me gustaría felicitar a las familias de los 36 tripulantes de la Lacrana, barco pesquero español, que por lo visto a última hora de esta tarde, pues por lo visto lo han liberado. Y bueno, tenemos una buena noticia y son ciudadanos españoles y creo que todos debemos felicitarnos por eso. Afrontamos la recta final de esta Semana Cultural en otoño de 2009, en realidad han sido 2 semanas y bueno, continuamos agradeciendo vuestro compromiso, fidelidad durante las jornadas culturales que han pasado y las que quedan todavía hasta que esto termine. Esta noche tenemos un tema muy cercano a nosotros, las labores tradicionales, algunas de ellas que están en vía de desaparecer, de los pueblos sevillanos que comparten el espacio natural de Doñana. Analcázar, Coria del Río, Puebla, Pilas, Villamanrique e Isla Mayor. Nos acompaña esta noche para presentar estos trabajos los biólogos siguientes. Manuel Pedro Cobo, natural de Pilas, y debería estar hoy también con nosotros pues otro de los autores de este libro, que es Raúl Elías Tijera, también natural de Meriena del Jarafe, técnicos superiores en medio ambiente, adscrito a la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento, y quienes ambos han elaborado el libro que tiene como nombre Etnografía de la Doñana Sevillana. Aquí me gustaría decir que bueno, ya era hora que Doñana también sonara por Sevilla. Hay 4 municipios que tienen parque nacional, uno de ellos es Analcázar, tiene una gran extensión, similar a la de Almonte, y bueno, ya era hora que Analcázar sonara por Doñana y que Doñana se identificara con Sevilla. Es un paso adelante, pero en este ayuntamiento, bueno, venimos trabajando para identificarnos con Doñana y también trabajando por conseguir alcanzar mayores puestos de trabajo también Doñana. Creo que lo estamos haciendo y estamos en esa labor. Antes de entrar en lo que es el libro tuvo una presentación inicial en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, se repartieron varios de ellos. Y hoy también me gustaría comentar que estos autores también están elaborando un estudio sobre la flora típica de las Jarafes, sobre los trabajos tradicionales en los pueblos citados anteriormente, y nos consta que tienen avanzado ya este estudio para una nueva publicación sobre las culturas de hierbas y plantas de nuestro entorno, en el que han participado también un vecino nuestro, el vecino de aquí en Alcoza, como es Antonio Solís Moreno, conocido entre nosotros como Antonio de Torres, que bueno, aparecerá de nuevo en un libro. En este libro también aparece un vecino, que es Antonio Pérez Salado, conocido también por todos, y bueno, es hora de que nuestros vecinos también aparezcan en los libros por sus labores y tradiciones. Sin nada más, le cedo la palabra a Manuel Pedro y esperando que esta jornada sea de nuevo de vuestro agrado. Muchas gracias. Bueno, pues después de esta presentación, la idea mía era primero mostrar un DVD que lo que pone un pequeño resumen de lo que contempla todo el libro. La idea del libro nació para intentar fomentar entre los vecinos de los pueblos de la comarca o del territorio de Doñana que pertenecía a Sevilla que conocieran cómo históricamente han estado vinculados a ese espacio natural. Muchas veces los medios de comunicación, ciertos intereses, hacen que parezca que Doñana pertenece a una zona y no pertenece a otra. La idea nuestra era, entre los vecinos de una parte de Doñana, vieran que ellos tienen una vinculación y una relación con ese territorio. En un principio, cuando empezamos a elaborar este trabajo, pues creíamos que íbamos a encontrar prácticamente todo hecho, que iba a estar muy conocido. Doñana probablemente sea el espacio de España, es el mejor conocido desde un punto de vista biológico. A nivel europeo, uno de los mejores conocidos, pero nos dimos, digamos, a la conclusión de que etnográficamente, es decir, la relación que el hombre ha tenido con ese medio natural es muy desconocido. Hay algunas facetas muy bien estudiadas, muy bien transmitidas por distintos medios, por ejemplo, el rocío, el vínculo religioso, pero el aspecto del aprovechamiento de los recursos naturales era bastante desconocido. Cuando te metes en esta faena, el primer problema que encuentras es que muchos de esos trabajos ya están totalmente perdidos y los que poquito que quedan,
pues es algo marginal y no está contemplado por la legislación, es decir, perseguido por la vigilancia medioambiental. Entonces, claro, eran recelosos de que vinieran unas personas extrañas a preguntarle y a quererle grabar, porque al final lo que hacíamos era hacerle fotos a ellos mismos haciendo sus labores. Cuando te gana la confianza de la persona, entonces ya te cuenta toda, desde su problemática hasta cómo han aprendido, qué es lo que hacen. Y la idea nuestra era eso, mostrar y que fuera variopinto, que no se ciñera solamente a un municipio, sino que lo que es todo el territorio se viera mostrado en dicho libro. Sorprende a veces que la generación actual, la mía por ejemplo, desconoce que la generación de nuestros padres y digamos ya de nuestros abuelos, lo fuertemente vinculado que hasta el medio natural. Hay municipios que prácticamente desconocía ese vínculo y otro pues ha estado relacionado con Doñana, pero por ejemplo, ya que no encontramos aquí en Anarcasa es un pueblo con una gran riqueza natural, prácticamente no hace nada más que salir uno de lo que es el casco urbano y topa con los pinares, toca con el río Guadiamar, las marismas empiezan donde en la zona del Quema, muy pronto. Entonces, en ese vasto territorio que tiene Anarcasa, los pobladores de este municipio fácilmente han encontrado sustento, pero la marisma de Anarcasa, que pertenece al término de Anarcasa, llega prácticamente cerca de la desembocadura de San Lucas de Barrameda. De hecho, cuando uno coge textos y te hablan de la marisma de Doñana, te está hablando básicamente de la marisma de Anarcasa y de la marisma de Hinojo. Entonces era muy desconocido para los propios vecinos que cuando te hablan de Doñana, te está hablando de tu propio término. Entonces, si tú lo ves como algo propio, eso fomenta que tu cariño hacia ese territorio sea mayor. Entonces, decidimos cómo haríamos cómo diseñábamos el libro. Pues hacíamos como si hiciéramos un viaje saliendo de Anarcasa y llegásemos a la playa. Y los distintos ecosistemas, los distintos usos que ha tenido esos recursos naturales por parte de los habitantes. Y eso es lo que hemos plasmado en el libro. Ya os digo, la idea es que fuera muy didáctico, que estuviera muy bien ilustrado, que fuera muy fácil acceder a todo nivel, desde una persona que va en la universidad hasta un vecino, hasta un agricultor que se viera también, que entendiera lo que se estaba allí explicando. Entonces, una de nuestras mayores preocupaciones es que fuera sencillo, fácil y accesible a todo el mundo. Para facilitar el transmitir lo que habíamos encontrado, decidimos hacer un DVD. El DVD es muy pequeñito, dura 10 minutos, pero básicamente con parte de los textos del libro y de la fotografía, pues sirve para ilustrar bien lo que hemos intentado transmitir ahí. Mi idea es poneros primero el DVD para que os hagáis una idea de lo que el trabajo que hemos realizado y a partir de ahí me podéis preguntar pues, si tenéis alguna duda, si queréis conocer algo más en detalle. En lo que yo pueda ilustrar, pues una vez que acabe esta proyección, me preguntáis. Al suroeste de Andalucía, en el sur de la península ibérica, se encuentra un territorio conformado por el Océano Atlántico, el río Guadalquivir y la vida que sobre sus arrastres se asienta. La riqueza de este enclave ha originado una profusión de hábitats diferentes y una elevada biodiversidad, siendo muy representativas las aves. Su situación de paso entre Europa y África y la disponibilidad de alimento y refugio hacen de estas tierras un lugar privilegiado para las aves migratorias. Como espacio natural y humano, Doñana se asienta entre 3 provincias andaluzas, Huelva, Sevilla y Cádiz. Con una superficie de 54.252 hectáreas, una cuarta parte corresponde a la provincia de Sevilla. Muchas familias andaluzas que habitan en el entorno de Doñana han interactuado con este enclave para la obtención de materias primas y alimentos. Unas actividades y usos tradicionales en vía de extinción en su mayoría. El monte puebla la zona norte del área sevillana de Doñana y se puede dividir en dehesas y formaciones boscosas de pinos. La importancia ecológica de la dehesa radica en su configuración y funcionamiento como un ecosistema en equilibrio que el hombre ha establecido debido al uso que ha hecho de sus recursos.
El principal de estos aprovechamientos es el ganadero, aunque también tienen importancia la explotación forestal, agrícola y cinegética. El carboneo es la obtención de carbón vegetal a partir de los restos de tala de los árboles del monte. La fabricación se realiza a través de unos hornos efímeros hechos de leña y tierra denominados boliches. El boliche comienza como ticera, que es un montón de tizones encendidos en el suelo. Sobre esta ticera se coloca un palo vertical a modo de eje y a su alrededor se van poniendo los troncos grandes. Encima se sitúan palos más finos y luego se dispone una leña menuda que es la chasca, recubriendo todo con tierra al final. El boliche se cuece durante una semana, tras lo cual se desmonta quitándole la tierra primero, por lo que va quedando el carbón al descubierto. Dada la dureza del trabajo, en la actualidad es una actividad prácticamente a extinguir. Uno de los aprovechamientos forestales que aún permanece y sigue teniendo interés económico es la apicultura. De ella se obtienen varios productos: la miel, la jalea real, el polen y la cera. La abeja que se utiliza tradicionalmente en Doñana es la abeja de la miel, que localmente se denominan ovejas. La apicultura es el uso tradicional más beneficioso para el monte. El laboreo de las abejas es fundamental para la polinización tanto de especies silvestres como hortícolas. El monte es el hábitat de una serie de plantas y hongos que tradicionalmente se ha recolectado con fines culinarios, medicinales, aromáticos u ornamentales. En la actualidad existe una incipiente afición por recoger setas con fines gastronómicos. Mención aparte merece la criadilla, cuerpo fructífero de un tipo de trufa blanca. El monte de Doñana ha suministrado históricamente a la población del entorno productos complementarios a aquellos proporcionados por los cultivos agrícolas. La madera y restos de la poda, el corcho, la recolección de piñas y otras plantas, la actividad cinegética de libre acceso o la ganadería han constituido con frecuencia recursos valiosos que mitigaban la insuficiente oferta de empleo y las bajas rentas de trabajo. Las marismas del Doñana forman parte de las marismas del Guadalquivir. Su origen es una antigua laguna litoral que llegaba hasta las puertas de la ciudad de Sevilla, donde desembocaba el río en época romana. Con la llegada del verano, el agua se evapora de estas tierras, el suelo se cuartea, la calima difumina el horizonte y la hierba amarillea y se seca, encontrándonos con un paisaje desértico opuesto al vergel dominante en las épocas de inundación. Junto a la explotación cinegética, la actividad tradicional que le ha seguido en importancia en Doñana ha sido la ganadería en régimen extensivo, muy ligada al régimen de propiedad de estos terrenos, al tratarse de propios para uso común. Principalmente se trata de ganado caballar, vacuno y ovino. Las chozas de Doñana constituyen uno de los tipos de vivienda más primitivo que se localizan en Andalucía. En estas chozas residían temporalmente los guardas del coto y los pastores que vigilaban al ganado. Incluso en periodos de penuria económica, se emplearon para formar calles enteras de los pueblos vecinos, como Villamanrique de la Condesa o Pilas. Para su fabricación se utilizan materiales naturales, siendo la castañuela la más utilizada en la marisma sevillana. La enea es una hierba de unos 2 metros de altura, adaptada a la presencia del agua. El principal uso que ha tenido es la elaboración de asientos de sillas, sillones e incluso sofás. Los artesanos que mantienen este oficio cada vez son menos y por lo general de avanzada edad, con un impacto en el medio meramente testimonial. El proceso artesanal en el que a partir de partes de las plantas se fabrican diferentes útiles se denomina cestería. Las especies más valoradas eran la enea, la castañuela, el junco, el bayunco, el carrizo y la caña. La caña se empleó para la elaboración de canastas y canastos de gran resistencia que servían para transportar mercancías, guardar enseres y de ayuda en las tareas agrícolas. Las 3 especies que de manera artesanal se sigue pescando en la marisma son la anguila, el camarón y el cangrejo rojo americano.
Tradicionalmente poco apreciada en la gastronomía por la gente de la zona en su fase adulta, la anguila es en el presente muy demandada para su exportación fuera de la comarca de Doñana. Se pesca con nasa y en una red pueden caer de 20 a 100 kilogramos. La pesca de este crustáceo se puede realizar diariamente durante todo el año. Para su captura se utilizan nasas con malla tupida. Un buen día se puede capturar hasta 40 kilos por nasa. El cangrejo rojo americano se introdujo en las marismas del Guadalquivir en una finca en 1974. Se pesca con unas nasas parecidas a las de las anguilas, pero de menor tamaño y con una malla mayor. El aprovechamiento más importante que ha tenido históricamente las marismas de Doñana ha sido la caza. La abundancia de presas en el territorio no pasó desapercibida por la población autóctona, por lo que hacía incursiones, generalmente de manera furtiva, para conseguir carne. La persona que se dedicaba a la caza de anátidas era el patero. Una caza muy característica consistía en ir cruzando la marisma parapetado por un caballo y cubierto por una manta hasta divisar un bando de patos o de ánsares. Para moverse por la marisma, además de los caballos, se utilizaba una pequeña embarcación de fondo plano llamada cajón marismeño. El antiguo Betis es el río más representativo de Andalucía, no solo por su longitud y su tamaño, sino por su importancia ecológica, social, económica e histórica. El tramo fluvial que baña a las marismas del Guadalquivir y por consecuencia las tierras de Doñana y su entorno se denomina Estuario del Guadalquivir. En los pueblos ribereños del Guadalquivir siempre han existido pescadores que han faenado por todo el estuario. Suelen ser vecinos de estas localidades que comercializan sus capturas en sus propios municipios. Las especies que se capturan normalmente son la anguila, el camarón, el albur, el barbo, la acedía, la lubina y la baila. Dada la lejanía de las poblaciones, se establecieron asentamientos más o menos permanentes en la playa. Hoy aún perduran algunas chozas como testigos de una época pasada. La coquina es un molusco bivalvo común en las playas del litoral de Huelva que vive enterrado en la arena. Para su captura se utiliza un artefacto denominado rastro. El mariscador anda hacia atrás tirando con las piernas y la cintura de este aparato a la vez que mueve el palo del rastro, de forma que éste no quede clavado en el fondo. Esta faena se suele realizar en fondeo, metido dentro del mar hasta que el nivel del agua llega al pecho. Cuando el pescador siente que se ha llenado la red, sale del agua y lo vierte sobre un plástico. Una sucesión de cribas permiten seleccionar las coquinas con talla comercial. Tras la selección, se pesa mediante una lata de tomate de a kilo que llena coincide con 1 kilo de coquinas. En la costa de Doñana, desde tiempos antiguos, han existido asentamientos pesqueros. Hay constancia de que en época romana existió una factoría de salazón en el Cerro del Trigo. En la actualidad, la pesca es muy relicta. Se practica desde embarcaciones pequeñas mediante redes de trasmayo, capturándose, entre otros, langostinos, chocos, boquerones, sardinas, lubinas, lenguados, acedías e incluso algún pez manta. El uso de estas playas onubenses como baños públicos se practica desde tiempo inmemorial. Al viaje que hacían los habitantes desde los municipios cercanos hasta el litoral se le conoce como el camino de la playa o de los baños. Antes de la llegada de los playeros se construían las chozas, que eran túneles de paja. Los usuarios las arrendaban por tramos, separándolos con mantas, telas o cañas. El periodo de veraneo se alargaba prácticamente 2 meses, desde primeros de julio hasta finales de agosto, y después las chozas se desmantelaban. De lo que reflejaba en el libro. El libro tiene muchas curiosidades que, para que ventile, primero sorprendió fuimos nosotros mismos cuando lo descubrimos. Cuando uno se ve como en Arcaseño, lo conocéis bien, de Doñana hay una serie de ecosistemas, o sea, de paisajes, para que lo entendamos, que son muy resaltables y rápidamente, cuando nos hablan de Doñana, nos lo muestran. La marisma, la playa, montes las de esas menos, pero un gran olvidado y una parte fundamental ha sido el río.
nosotros siempre el río forma uno de los márgenes, entonces por motivos que no lo imaginamos, pero tampoco lo sabemos bien, siempre ha sido muy despreciado a la hora de escribir Doñana. Entonces una de las cosas que hicimos era introducir el tema del río. El río es muy importante, primero la formación, pero también el vínculo que ha tenido con la gente. En los pueblos de por aquí de la parte próxima al río, siempre ha venido gente que vendió camarones, han vendido cangrejos recientemente, antiguamente traían albures, panarras, que son carpas, y ahora que estamos aquí en Arcasa, hay una parte del río Guadiamar, antes de llegar a Quema, que se llama Rincón del Puerto. En algunos escritos de historia hablaban que los primeros barcos que iban a América, bueno, dicen que hasta un barco de Colón, el tercer viaje de Colón a América, llevaba aceite, jabón y vino y pan que se hacía por aquí, por esta zona, las Arraces. Entonces, ese punto se llama Rincón del Puerto. Hoy coge uno un mapa y vería que el Guadiamar no está conectado directamente con el río Guadalquivir, porque el río que utilizaban los barcos para ir a América era el río Guadalquivir y salían del puerto de Sevilla. Pero si nos retrasamos 4 o 5 siglos, el río Guadalquivir no tenía la fisionomía que tiene ahora, tenía varios cauces, 3 brazos, y uno de esos brazos conectaba con el Guadiamar. Entonces, en Pila hay una calle que se llama la calle Puerto, y en Villamanrique hay un camino que se llama el Camino del Puerto. Desde los 2 puntos era donde las mercancías iban al Guadiamar, al Rincón del Puerto, lo digo, próximo al Quema, y allí cargaban en unos barcos que luego conectaba con los barcos en el río, cerca donde está, ese es el brazo de la torre, uno de los meandros que hoy está prácticamente perdido, y ahí conectaba con el río Guadalquivir. Pues nos parecía muy curioso y ahí veíamos la conexión de estos pueblos, de esta parte de Sevilla, con el río Guadalquivir. Otra de hasta que llegó la Reconquista, lo que se hacía o no se hacía en los territorios marismeños y en los cotos. El coto, cuando en esta zona se hablan de cotos, se habla de zona de monte, zona que tenga algo de arbolea, algo de matorral. Y la marisma es la zona que, con la influencia o bien del río o bien de la lluvia, ya la influencia del mar se ha perdido, se inunda, pues la zona de marisma. Entonces, tanto en esos cotos y en esas marismas siempre ha habido mucha caza, y es muy probable, seguro, que tanto romanos, visigodos, moros, todos hayan aprovechado los recursos que daban ahí, pero no hay constancia, o por lo menos nosotros no la hemos encontrado. Pero ya a partir de la Edad Media, de la Reconquista de Sevilla, empiezan a hablar de la repartición o el aprovechamiento de esa marisma. Curioso porque toda esta zona de marisma pertenecía al Reino de Sevilla, al Consejo de Sevilla, y eran como los montes propios, como el terreno comunal que tenía la gente que estaba bajo la influencia del Consejo de Sevilla para hacer pasto. La Puebla tenía una decisión, podían la gente que eran de la Puebla llevar su ganado a pastar sin pedirle permiso al Consejo, pero la gente de Alcázar también. No está reflejado, es algo más desconocido, pero a la vez que se hizo esa repartición, se determinó el término de Alcázar y ya podían hacer uso. Y de hecho la marisma de Pila, que tiene ese nombre, pertenece al término de Alcázar. Aunque pertenezca al ayuntamiento, porque también un rey allá por el siglo XV se dio unos territorios, pero es término de Alcázar. Luego, el aprovechamiento de la marisma no solamente por gente de este territorio, sino gente que venían de Castilla y León y Extremadura, que llevaban los ganados cuando llegaba el verano o llegaban los fríos, porque a veces lo llevaban para el verano, a veces para los fríos, y traían ganado, caballo, vaca, ovejas, a la marisma, eso las vías pecuarias. Y de hecho el nombre todavía se conserva, Cañada de la Isla, Cañada de la Isla, o Cañada de los Isleños. Y lo que iban llevando el ganado de la zona del norte, cuando se ponía o bien fría porque se nevaba y demás, o bien cuando llegaba mucho calor, como esto también mantenido con agua, tenía todavía pasto fresco y traían el ganado para acá. Otra de las cosas que a nosotros nos llamó mucho la atención cuando empezamos a indagar en el uso que hacían los pobladores de estos pueblos, de los territorios doñanos, fue la playa. Yo como pileña siempre había escuchado los primeros que iban a la playa, los de Pila, pero yo creía que eso era una leyenda como tanta que hay en cualquier pueblo, un poco patriota ahí mirando hacia el ombligo, pero resulta que era verdad, a nosotros nos sorprendió. Esto era antes el Reino de Sevilla, pero después de la desamortización de Mendizábal y una repartición del territorio español en provincias que hizo Amador, se determinó hacer una serie de provincias. Entonces hicieron las provincias de Cádiz y de Huelva.
Entonces había una zona de discordia. Si cogía el término de Alcázar en un mapa de Doñana y tiráis hacia abajo, hacia la costa, en teoría a Alcázar tenía que haber tocado un trozo de costa. Entonces ahí hubo una reivindicación política en el siglo XIX de que si debía tener costa. Entonces lo que era el Consejo de Sevilla hacía presión para que su provincia tuviera un trozo de costa. Y entonces los primeros pobladores que habían allí era gente de pila que iban a pescar. Lo que no quería nadie en aquella época, la peor zona que podía tener un espacio natural era la costa, porque eran arenas, zonas muy secas, muy mal para cultivar, escasez de agua, entonces muy mala vida. Lo que no quería nadie, porque en la zona del monte da mucha riqueza, daba madera, daba miel, daba caza, daba esencia, daba un montón de recursos. La marisma igual, la marisma siempre ha sido, aparte de pasto para el ganado, una cantidad de carne, porque siempre se ha podido aprovechar mucho la caza que había allí. Pero la playa es una cosa, además no son costas que sean muy ricas en el estuario del Guadalquivir, sí, pero la costa como tal no es muy rica en pesca. Entonces allí había unos ciertos pobladores que tenían unas chozas y se hizo una presión por todos los intereses de la época, uno para que se quedaran allí y otro para que no se quedaran allí. Entonces uno, como veía que le estaban autoexigando para expulsarlo, fue al Ayuntamiento de Almonte en 1800 y pico, 1820 por ahí, y pidió autorización para que le dejaran en las chozas. Entonces es la primera constancia histórica de alguien que pidiera permiso para estar en la playa. Porque antes no... Otra cosa que nos llamó mucho la atención es, bueno, ¿y por qué gente que no solamente era de Pila, era gente de todas las zonas, gente de Narcaza, de Huera, de Carrión, la propia gente de Almonte se venían a Pila y Villamanrique para coger el camino, que había unos carros que iban a través de la marisma para llegar a la playa y utilizaban ese camino, porque el otro camino era un poco transitado, sin olvidar que siempre lo que es el coto ha pertenecido a la aristocracia y a nobles. O sea, el coto, lo que hoy conocemos como el Parque Nacional de Doñana, prácticamente todo ese territorio pertenecía a unos aristócratas que tenían sus propios guardas y eran muy recelosos para que nadie entrara allí. Entonces la gente que entraba de aquella manera. Había autorizaciones de pasto, había a veces un poco de manga ancha por parte de los guardas para que alguien pudiera cazar un conejo o algunas aves, pero han cuidado aquello como lo que es, un territorio donde venía el propietario, que normalmente era la nobleza, duque de Tarifa, duque de Medina, duque de Medinaceli, invitado a los reyes, luego ha ido cambiando los propietarios con mucho dinero, pero que la gente de los pueblos que vivían al lado lo que hacían era aprovechar el poco espacio que daba fuera o próximo y de ahí obtenía algo de los recursos. De hecho, mucha de esta gente que aparece reflejado en esta obra, en este libro que hemos visto en el DVD, prácticamente sigue haciendo lo mismo. El anguilero, por ejemplo, es un hombre que lo que era furtivo. Él entraba en una zona de marisma que está dedicada a la piscifactoría y lo que hacía es ponía su naza para coger las anguilas. Entonces el propietario dice, bueno, me voy a tener enemigo, te contrato, tú coges la anguila, me la vendes a mí y yo luego la comercializo. Pero el tío predaba sobre la propiedad de otro. Como dije al principio, muchas de las personas, que yo se lo agradezco, el propio Antonio el Cabrero, me contaba cómo cogía la nea y era gracioso, era igual que cazar, había visto cuando vigilaba, no le dejaba que cogiera la nea, que por cierto, os lo digo en serio, es un aprovechamiento inocuo, no afecta para nada. Un hombre coge un manojo de nea, no afecta para nada al medio ambiente, no se va a cargar el medio ambiente, y el hombre aprovechaba cuando aquello estaba solo y no había un sitio que nadie lo vigilaba, cogía su poquito de nea para luego arreglar un asiento. La cantidad es irrisoria, o sea, un animal pisoteando un caballo se carga más nea que lo que el hombre se puede cargar. Los coquineros hicimos un cálculo, pasa que ya será muy técnico para meterlo en el libro. Si uno coge todo lo que cogen los coquineros autorizados en Doñana, creo que era un tercio de lo que puede coger los veraneantes con el piececito así. Y no miento. O sea, uno hace un cálculo tirando por abajo de lo que cogen los veraneantes con el pie y es 3 veces más que la cantidad de todos los coquineros que jamás están al 100%. Si hay 165 autorizaciones, lo máximo es que haya en una temporada alta 70, 80. La mitad, pero vamos a suponer que si estuviesen todos cogiendo coquinas, el máximo que le permite ronda unos 30 kilos, dependiendo del día, pero una media de 30 kilos. Y los días que tienen autorizado, que tienen que respetar las paradas biológicas, cogen, ya os digo, un tercio menos que los veraneantes. O sea, a veces son sorprendentes, son datos sorprendentes. Luego ahí había otros usos que era comprensible con el tiempo. Las casas estas que hemos visto aquí, era porque podían hacer muy poquita gente, ya os digo. La foto esta, que por cierto es la marisma de Narcaza, la nueva,
eso es donde se ven los patos puestos allí. Pero claro, si van a cazar mejor al año 4 personas, 12 más 3. El resto del año los animales estaban allí. Sí, la presión de hoy en día cinegética de todos los cazadores que hay en media provincia de Sevilla, pues probablemente el medio no lo podría resistir. O sea que hay cosas que comprende uno, oficios perdidos, existía recovero, había un tipo de recovero que cogía huevos de gallarete, de focha, y lo iba vendiendo por los pueblos. Se vendía pieles de animales raros, que también se llegaba a vender. Había un hombre que se dedicaba con una mula, con un borrico, y cargaba las angarillas de arena en las dunas, y la arena la vendía por los pueblos para que limpiara el suelo, la losa, la vasija, vamos, los platos. Eso desapareció. O sea, hemos encontrado una serie de trabajos curiosos que están desaparecidos. Y luego, pues, lo que me ha gustado mucho es que la gente, cuando han visto reflejado en alguna de las fotos antiguas a su padre, a su abuelo, lo mismo lo digo de Enalcázar que lo digo de Villamanrique o de Pina, que dicen, mira, nosotros que tenemos que en Enalcázar menos porque tiene más conciencia, porque lógico, que un tercio, si hablamos del Parque Nacional, pertenece al término de Enalcázar. Ya cogemos lo que hoy en día el espacio natural de Doñana, prácticamente todo el territorio de Enalcázar está protegido. Pero hay otros pueblos que dicen, bueno, ¿qué tengo que ver? Tú a lo mejor no, a lo mejor tu término tiene poco, pero históricamente tus antepasados sí han aprovechado, porque muchos de estos pueblos han mirado para allá. Eso es una fuente de riqueza, unida a la agricultura y a otro tipo de trabajo que no hay que menospreciarlo, pero que esa parte también ha tenido importancia en la economía local, que hoy en día prácticamente es marginal. De todos los trabajos o de los usos que hemos encontrado, los dos que siguen teniendo una cierta viabilidad, uno de los coquineros, pero un trabajo durísimo. Nosotros acompañamos cuando iban a, curiosamente, como suele pasar también a Alicia, los que se dedican a este tipo de cosas no saben nadar. Y ellos buscan para coger más coquinas, el mar tiene, nosotros nos bañamos en una parte del mar que nos cubre, pero si siguiéramos andando, o lo explicaron ellos, hay como una especie de un levantamiento de la arena y luego vuelve a bajar. Ellos intentan buscar esa parte, pero como le suban la marea, puede alcanzar 2 metros. Cubren al tío, como no sabe nada, se puede ahogar. Nos contaban casos de que se han podido casi ahogar algunos de los trabajadores, de los mariscadores de la coquina. Y luego las chozas. La choza, que era una forma de construcción, se llegaba nos contaron que en los Pinares de Enalcázar había un hombre que tenía una choza y vivía ahí en una choza que al lado del pueblo. Hay pueblos que hasta los años 60 y 70 tenían calles enteras hechas de chozas. Y la choza que se refleja en el libro era de un hombre de Villamanrique que vivió en ella hasta el año 80. O sea, que la choza, que parece como una cosa extraña, que estaba allá en las afueras y que era de los años 50, ya os digo, hasta ya entrada la democracia, había gente que vivía en chozas. Pues las chozas que decimos, bueno, pues esto va a desaparecer. Hay un cierto negocio por el tema de que en las playas, en los chiringuitos, en las zonas, en los espacios naturales como zonas, sitios de interpretación, observatorios de aves, quieren recrear la forma de construir de las chozas que se hacían en Doñana, porque está muy bien integrado al paisaje y además visualmente muy atractivo. Entonces el negocio de las chozas y el negocio de la coquina es de lo que hoy en día vemos cierta rentabilidad. El resto de los negocios tienden a extinguirse. El carbón es inviable, el trabajo, los problemas que da. Luego la propia protección y conservación y la legislación no está pensada para este tipo de personas. Tú no le puedes pedir a un hombre que hace un boliche, que es donde se hace el carbón, que haga un plan de uso y un plan de explotación y una medida contra incendio forestal. Ese hombre no puede, no tiene medios, no tiene casi, algunas empresas lo va a tener un particular. Entonces muchas de estas profesiones están abocadas a desaparecer. Entonces, de cierta manera, como decía él, se ha recopilado eso que probablemente desaparezca y por lo menos quede en la memoria y que el día de mañana pues la gente pues vea que el uso se hizo. Aparte de los que por el folclore se sigue manteniendo y más por un punto de vista folclórico se sigue mostrando y se siguen conservando, más que por rentabilidad total. Y nada, yo espero que cuando tengáis en vuestras manos os guste, que disfrutéis leyendo y viendo las fotos, está muy ilustrado, y si me queréis preguntar, aquí estoy, en lo que os pueda resolver alguna duda o alguna pregunta o algo. ¿Alguna pregunta por ahí? Me podéis criticar también. Cualquier cosa válida.
¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o tiene alguna duda o compartir cualquier anécdota que conozca o cualquier asunto que conozca, cualquier tradición? Pues se lo puede también preguntar por si tiene también constancia y a lo mejor puede que no aparezca también en el libro. Hay cosas que pueden que Más no que aparezcan. probable, porque hay algo que uno medio imagina por como comenté también al principio, antes del DVD, cuando uno conoce por uno del territorio, se pasea por el campo, de lo que lee, y dice, bueno, pues esto es más o menos los trabajos que se hacían aquí. Pero luego van apareciendo, pero también van apareciendo por el boca a boca. A mí, por ejemplo, lo de la arena, me sorprendió bastante. El tema de la playa, lo de la ruta de la playa. Cuando decidimos, bueno, ¿por dónde tiraba la gente? Porque la carretera de la playa como tal, la que cogemos nosotros ahora, es del año 1965. En el plan de desarrollismo de Franco, una de las cosas que decidió es decir, bueno, pues esto vamos a explotarlo, le vendió unos territorios a capital centroeuropeo y decidieron explotarlo, entonces hicieron la carretera, pero antes de esa carretera ya había gente que iban allí. Entonces esa gente dice, bueno, ¿por dónde tiraba? Y a raíz de los vuelos aéreos de los años 50 pudimos trazar más lo que la gente nos comentaba. Dice, pues nosotros pasábamos por un sitio donde había unos árboles con muchos pájaros, las pajareras. Y pasábamos por una laguna antes de llegar a los cerros, la laguna de Santa Olalla, los cerros, las dunas. Y había un palacio, bueno, una casa blanca que ayer guarda, nos abría la cancela, el Palacio de Doñana. Y así hemos seguido, muchas de las zonas han desaparecido. Es decir, llegamos al Pinar de la Mancha, que está en Villa allí en Naranjo, en Villa Florente, con el Pino. O pasábamos por una zona de marisma que se inundaba y a veces los carros no podían transformar en cultivo. O sea que eso ya ha perdido, pero a raíz de las fotos antiguas podíamos trazar el camino antiguo. Yo no sé, por eso nos alegró el poder. Si probablemente esas personas hubieran desaparecido, nosotros hubiéramos visto una foto aérea, hubiéramos visto unas rayones así, y no hubiéramos sido capaces de interpretarlo, gracias a la gente que lo hicieron, pues pudimos interpretarlo. Por cierto, el camión que sale ahí, le llamamos una cosa curiosa, le decía el camión de los Radas. Los Radas es una familia de piedra, y dice, bueno, los Radas es el apellido, y es el camión que tenían los hermanos, tenía un camión que iba le echaban leña. No sé cómo funciona un camión con leña, pero le echaban leña para que funcionara el camión iba con leña. Y como estamos siempre escacharrados, estaba siempre arreglándolo. Entonces Rada era el mecánico del Plus Ultra, del avión que cruzó en el 29 desde Huelva, Rábida a Argentina, cruzó el Atlántico para conmemorar el descubrimiento de América. Entonces, no el piloto era un hermano de Franco. El mecánico era Rada, y entonces por eso le decían los Radas. Estaba siempre allí en el taller, ¿no? Estaba siempre escacharrado en el coche. Pues bueno, si alguien quiere hacer una pregunta, Pedro. Nosotros tenemos tenido bastante contacto, Pedro, y bueno, la visita última que tuviste aquí en la casa fue en mayo, creo que recordar. Hablamos un poco de, no sé, una trilogía porque estabais iniciando con este libro y con el que estáis trabajando tú y Raúl, estáis iniciando un poco, digamos, unos bloques temáticos, unos temas un poco. ¿Podríais hablar un poco, adelantarnos algo? La idea que tenéis de mancomunidad. Pues la primera, le digo, nosotros siempre intentamos fomentar mucho, por la propia política de la mancomunidad, a nuestros pueblos. O sea, la idea es que se dé a conocer los valores naturales y los espacios de interés que tienen los pueblos de la mancomunidad de las Araces. Entonces nosotros siempre nuestra idea era fomentarlo. Cuando decidimos meternos en el tema de Doñana, siempre, no en esto, sino en todo lo demás que hemos hecho, siempre hemos tenido una máxima. Lo que ya está hecho, está bien hecho, ¿para qué vamos a ir nosotros para hacer lo mismo? Ya alguien se ha dedicado y su esfuerzo y parece una tontería, entonces siempre meternos en algo nuevo. Como os dije, cuando te metes en esto, dices, esto ya está muy trillado, va a estar muy bien descrito cómo se hace una choza, no estaba tan bien descrito, está muy bien descrito cómo se pescaba, no lo está muy bien. Entonces te das cuenta que hay un montón de vacíos. Y esto nos abrió una caja, fue como la caja de Pandora, se nos abrió un montón de cosas. Dice, pero tampoco puedes hacer un tratado de 1000 páginas, porque te coges el libro y te lo tienes en la cabeza, eso no lo lee nadie, eso no lo mira nadie. Vamos a ir por partes. El primero que sale es la etnobotánica. Nos dimos cuenta, cuando nos metimos en el tema tiró un poquillo de la guita, vimos la etnobotánica, es decir, la relación del hombre con las plantas, pero en un amplio sentido, desde utilizarlo para hacer una silla, hacer una choza, para comérsela, para curar, mágica, para tinte, para insecticidas. Entonces nos dimos que eso era un mundo, pero un mundo
que ahora mismo que nos estamos metidos de lleno, cuando yo reconozco, y ahora que lo ha dicho nosotros hemos recibido mucha ayuda por parte del Ayuntamiento de Narcasa. Ha sido probablemente el ayuntamiento que más nos está ayudando a la hora, nos facilita mucho el camino. Hay otros ayuntamientos, hay otros ayuntamientos que también, pero reconozco que como el de Narcasa poco, porque ellos directamente no buscan directamente a las personas, no abre un camino que nos facilite mucho el trabajo, porque llegó unos tíos raros a preguntar, es que desconfíes, bueno, ¿y tú qué me estás preguntando? ¿Para saber? ¿O para denunciarme? ¿O eso es lo que sentido tiene? Y aquí hemos encontrado mucho apoyo. Y la idea nuestra no es una trilogía, es una pentología. Es poquito a poco porque también está en toda esa transformación que ha habido del territorio, en toda esa toponimia que se ha perdido. También la fauna, pero la fauna, que no está mal, pero siempre se ha visto desde un punto de vista muy científico, pero también una relación del hombre con la fauna, con este clima. Entonces nuestra idea es, poquito a poco, ir avanzando e intentar lo que es etnográficamente todo lo que podamos, pero vamos contra el reloj. No contra el reloj porque tengamos que presentar los proyectos, sino porque se nos muere la gente. Y es muy triste, pero ya no ha pasado. En el anterior libro íbamos a un hombre que se dedicaba a la pesca desde hacía 80 años y falleció, entonces nos dio reparo hablar con los familiares. Ahora nos ha fallecido una persona que se dedicaba, que era tamborilero y hacía gaitas, o sea, el pito este del rocío, que también utiliza personas muertas. O sea, se nos está muriendo la gente, son gente muy mayores y están desapareciendo, entonces tenemos que ir muy rápido. Entonces hemos cambiado también el método de trabajo. Antes trabajo, pues nada más preguntamos de trabajo, ahora no, ahora ampliamos el abanico, cuando cogemos a alguien por banda, lo amargamos. Que nos hable de trabajo, que jugaba, que comía, que nos cuente todo. Porque no sabemos si vamos a poder, el día de mañana, a lo mejor parte de esa información no le vamos a poder dar forma. Pero la idea nuestra es poquito a poco ir dándole forma. Y siempre en el método este del libro, porque nos hemos dado cuenta de lo mucho que ha gustado. O sea, muy ilustrado, con dibujos que te ayude a entender los textos muy didácticos y muchas fotos. Y no podemos meter películas porque en el libro no, si no meteríamos películas para que la gente no se lo contara. Pues, ¿hay alguna pregunta más por ahí? Bueno, pues si nadie tiene una pregunta, muchas gracias, Manuel. Pues mostrarnos un libro único, un libro con un valor incalculable, que tal vez pues, que nos muestre nuestra historia, nuestra vida, nuestras tradiciones, y que tal vez con el paso del tiempo pues tendrá su sitio en la historia porque, como él dice, pone de manifiesto el conocimiento de nuestros mayores, la importancia de la transmisión de su historia, de su vida, y que hoy, por ejemplo, yo desconozco estas cosas, esta anécdota que nos ha contado, pues la desconozco. Si no existieran esas personas que son capaces de transmitirlas y que queden por escritas, pues igual que los libros y el conocimiento, pues se acaba perdiendo. Gracias de nuevo por mostrarnos una imagen de Doñana, en este caso la imagen de la Doñana sevillana, nuestra Doñana, como nos gusta decir aquí en Anarcaza, las Doñanas de Anarcaza. Y sé que has recibido felicitaciones a nivel internacional, para que sigáis trabajando, que es un trabajo muy bonito y que es un placer tenerte aquí y esperemos tenerte la próxima vez, ¿vale? Igualmente el placer está aquí. Vale, muchas gracias. Gracias.